Sí, Tony, Bueno, creo que pues yo estamos soy llegando. Patricia Flores y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos autores que han hecho un libro excepcional, y lo digo excepcional porque son dos académicos. Déjenme presentarles. Estamos transmitiendo en este programa que se llama De Etiqueta Azul. Transmitimos por el 88.5 del FM y recibimos a esta mujeraza que se llama Guadalupe Correa Cabrera. Ella es doctora en ciencias políticas, pues por una escuela muy, muy importante de investigación y política de gobierno de la Universidad George Mason, una escuela muy prestigiada. Por 8 años fue profesora del Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas, en el Valle de Río Grande. Y en esta ocasión, ahora nos van a platicar si es la primera vez que ustedes trabajan juntos. Y bueno, Guadalupe, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer estar con ustedes y con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y recibimos también a Tony Payán. Él es doctor en ciencia política para la Universidad de Georgetown, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas, James Baker, tercero de la Universidad de Rice, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anteriormente fue profesor también de ciencia política de la Universidad de Texas en El Paso. Tony, bienvenido, de verdad, a los dos. Les agradezco mucho que hayan aceptado para hablar de un libro que me ha dejado muy impresionada. Les voy a decir por qué me ha dejado impresionada este libro editado por Océano, que se llama La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, con un prólogo además de Sergio Aguayo. Lo primero que les diría es que me he quedado muy sorprendida porque encuentro una obra de investigación muy seria, con un ejercicio narrativo fluido, que se deja leer, que no es un documento que resulte valioso por la cantidad de investigación, sino que es un documento que resulta valiosísimo porque se deja leer. Porque ustedes, lo que se ve aquí es que hay un gran ejercicio de narrativa casi literaria y que permite que el lector no solo pueda acceder a temas muy complejos, 34 entrevistas, sino que además hacen un trabajo magistral de verdad de edición. Entonces es como si fueran engarzando la obra, que permite que el lector, que nosotros, que nosotras las lectoras, podamos hacer además un ejercicio de memoria. Yo creo que el valor más importante de lo que ustedes han hecho, ahora ustedes nos contarán, es que precisamente nos ponen de frente algo que no se nos debe de olvidar, ni a periodistas, ni a investigadores, y menos a los ciudadanos muy cerca de las elecciones. Cuéntanos, Guadalupe. Sí, muchísimas gracias de verdad, Patricia, la oportunidad y las palabras de aliento con este libro que sí fue un libro difícil de poder completar. ¿Por qué? Porque empezamos desde el año 2014 con una idea probablemente distinta de la que terminó siendo el libro. ¿Por qué? Porque pensábamos, como académicos que somos, como trabajamos en los Estados Unidos, queríamos hacer un libro, obviamente con las entrevistas. El libro se llamaba A Ojo de Pájaro, The Bird's Eye View, que tenía que ver con entrevistas de élite. Queríamos entrevistar a los mismos que estamos entrevistando, pero obviamente la lista era más grande. Al final la tuvimos que, pues, también limpiar, y además hubo gente que no quiso hablar con nosotros, ¿no? Entonces, al principio nosotros mandamos una propuesta a las editoriales de universidad en Estados Unidos y el trabajo iba a ser mucho más académico. Cuando empezamos nosotros a hacer estas investigaciones y entrevistar a estos personajes, vimos que la información, las pláticas que tuvimos con ellos fueron de tal riqueza, que había tanto que decir, pero había tanto que decirle a México.
Entonces nosotros lo que decidimos finalmente hacer es producir y escribir un libro cercano a la gente. Un libro que fuera accesible para el público y además un libro que fuera escrito en español. Entonces, realmente de un idioma en que le íbamos a escribir para un público americano más especializado, académico, terminó siendo esta obra. Y bueno, también ha sido difícil porque son muchas visiones. Nosotros no quisimos darle Exacto. a las personas que estaban diseñando, implementando la estrategia. Obviamente no hablamos con el actor principal, que era el presidente, obviamente porque ya teníamos sus memorias, él ya se había de alguna manera pues se había justificado su legado en otras obras y finalmente la última obra de él que publica el año pasado, pero queríamos que los actores hablaran por sí mismos y queríamos cotejar las diferentes visiones. Fue difícil porque además el doctor Payán y yo tenemos diferentes maneras de concebir la política en México, tenemos diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar en muchos aspectos y en muchas ocasiones él y yo escuchábamos la misma entrevista y parecía como si estuviéramos platicando con personas diferentes en lugares diferentes, pero estábamos en el mismo lugar. No nos poníamos de acuerdo con relación al material. Entonces para nosotros fue muy difícil y lo que decidimos hacer era dejarlos a ellos hablar, pero nosotros darle un cuerpo exactamente al libro para que ellos hablaran de manera fluida. Entonces te agradezco mucho que nos digas esto, porque sí fue un ejercicio difícil, porque por nuestra ideología, y esto también creo que enriqueció el texto, ¿no? Porque no nos vinculamos a ninguna de las no nos ceñimos a ninguna de las ideologías o a ninguna de las posturas, precisamente porque los dos somos muy diferentes. Entonces tampoco hicimos un ejercicio de interpretación, vamos, o de política pública, que han hecho muchas personas han escrito sobre este periodo, han escrito sobre la estrategia de Calderón a nivel técnico, a nivel académico, a nivel periodístico. Nosotros queríamos que los expertos hablaran y que los que estuvieron ahí, las burocracias también hablaran y nos hablaran de su relación dentro de la burocracia. Cuando hacemos ejercicio periodístico, ustedes vienen desde la academia, Tony Payán, cuando uno hace ejercicio periodístico, cuando uno realiza entrevistas, pues hay que hacer todo un proyecto de preproducción y resulta que ustedes en esta obra, estamos platicando con Guadalupe Correa y con Tony Payán, autores de este libro editado por Océano, La Guerra Improvisada. Cuando ustedes hacen este ejercicio son 34 entrevistas, pero no entrevistaron a cualquier persona o a cualquier víctima o no se enfocaron por este tema tremendamente doloroso que son los huérfanos o las víctimas de la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón. Ustedes se fueron al otro lado, a que les contaran la historia los hacedores de la historia y cuéntenos por favor, ¿cuál fue su experiencia, Tony? Cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia de entrevistar a un personaje tan fuerte de aquel momento, tan frágil en este momento, como es Genaro García Luna? Sí, mira, efectivamente, hay muchas perspectivas. Cuando uno hace trabajo de investigación, trabajo periodístico, etcétera, tienes que decidir primero a quién vas a ver, a quién vas a entrevistar. Y como dice la doctora Correa, al principio lo concebimos como un libro desde adentro, desde las entrañas de los decisores, de los hacedores, como dices, de la historia, de la gente que tomó las decisiones día a día, que debatieron entre ellos, en donde vimos que hubo conflictos interpersonales, que hubo visiones encontradas, que hubo grandes debates que se dan adentro. ¿Por qué? Porque me parece que es fácil, en cierta manera, tomar, no quiero decir fácil, pero es accesible tomar los círculos concéntricos exteriores, pero es mucho más difícil penetrar hacia adentro y saber ese círculo, los colaboradores, los que debatían, los que decidían las operaciones, a dónde iban los militares, cuántas armas desplegar, cómo negociar, cuáles eran los marcos de la política pública, y decidimos que esa historia pues no se había contado.
y no se cuenta fácilmente, porque para eso necesitas un gran acceso, una gran planeación. Este libro tomó años en hacerse, porque teníamos que viajar, teníamos que gestionar la entrevista, teníamos que gestionar los términos de la entrevista, las preguntas de la entrevista, contrastar una versión con otra versión, etcétera, y además pedir permiso para grabar las entrevistas, transcribir las entrevistas, estudiarlas y luego ir poco a poco viendo cuáles eran las visiones o las versiones encontradas hasta de un mismo evento. Y efectivamente fue de adentro hacia afuera. El libro está diseñado de esa manera, es para ver hacia afuera. Y nos dimos cuenta, creo que la gran lección que salió de este libro, además de las otras lecciones más inmediatas, es efectivamente que gran parte de esta guerra improvisada, desde el inicio, su definición, la definición del problema, los actores, la manera de desplegar los militares, etcétera, se fue improvisando. Incluso los propios golpes de timón se dieron siempre de manera reaccionaria a ciertos eventos. Después de aquella matanza de Salvarcar en el 2010, en Ciudad Juárez, en enero del 2010, por ejemplo, se da un golpe de timón en la política pública, quizás demasiado tarde, pero es reaccionario. Quiere decir que no se había pensado desde antes en la importancia de involucrar a la sociedad en este tema. Entonces, efectivamente, creímos que teníamos en nuestras manos una historia distinta, una manera distinta, y les dimos a ellos la oportunidad de hablar con nosotros. ¿Y García Luna? Bien. ¿Cuál es la impresión que les deja García Luna? Lo digo porque me encanta además, ustedes no solo hablo de García Luna, por supuesto, ustedes se entrevistan a los personajes más importantes. Me quedé muy sorprendida cuando empecé a hablar. O sea, ustedes tienen las voces desde Sergio Aguayo hasta John Bailey, por ejemplo, hasta Eduardo Buscaglia, que es un gran opinador y un gran investigador, y un hombre muy acreditado en su voz y en su escrito. O sea, tienen una fuerza en términos de la selección, y no de la selección, del logro que tuvieron con cada uno de sus entrevistados. Te comento muy brevemente lo de Genaro García Luna. Obviamente fue quizás uno de los personajes más interesantes, sobre todo porque nos pasamos prácticamente 3 días hablando con él en 2 ocasiones. Estuvimos platicando, cenamos, almorzamos, platicamos en las tardes, nos tomamos una copa de vino con él y estuvimos platicando. Y quizás, pues él es finalmente, después de Felipe Calderón, yo creo que es la figura central de ese sexenio en materia de seguridad, y él tiene su propia visión. Él tiene su propia visión de cómo se ve él, de cómo él vio sus estrategias, sus visiones, de cómo llegó a la administración. Es un perfil psicológico muy interesante. Él obviamente tuvo sus encontronazos con gente como Medina Mora, por ejemplo, a quien entrevistamos ahí mismo en la Suprema Corte. Era en ese momento magistrado de la Suprema Corte, y él se ve en sí como una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que estaba construyendo una policía federal, que estaba contribuyendo a una estrategia importante. Incluso él mismo manifiesta en algunas de las pláticas y en las presentaciones que hizo en el instituto que él piensa que fue una oportunidad perdida, porque él dice, por ejemplo, que la violencia ya iba bajando, que hace 2011-2012 empezó a dar la vuelta, y hace un comparativo muy interesante sobre Chicago y Palermo y las ciudades en Colombia, de cómo en Chicago, de cómo la violencia sube, porque hay que operar al enfermo, hay que extraer el tumor, hay que hablar. Él tiene unas serie de figuras. Él habla, por ejemplo, del oxígeno y el fuego y el combustible, y tiene unas metáforas muy interesantes. Una persona que en cierta manera tartamudeaba, pero es extremadamente inteligente, se ve hacia un perfil muy, muy interesante, y fue fascinante. Y además te voy a decir que en las pláticas lo que percibimos es un hombre muy inteligente, es un gran ególatra, un egocentrista. Obviamente se ve en el centro de todo esto, y hoy está asediado por la justicia de los Estados Unidos, cosas que no siempre reconoce él. Pero finalmente yo creo que no nos enfocamos en una persona, y por eso no entrevistamos tampoco a Felipe Calderón. Es un conjunto, son muchos. Ustedes tienen una parte que a mí me llama muchísimo la atención, y la verdad es que sí genera. Estamos platicando con Tony Payán y estamos platicando con la doctora Guadalupe Correa,
Ellos hacen 34 entrevistas, pero fíjense nada más que tramposos. Se lo digo a la audiencia, ¿eh? Resulta que ellos hacen una depuración de las entrevistas con tal de ser éticamente responsables y de poner y de no generar un conflicto ético, y resulta que le quitan parte de la carnita. Es como cuando en radio hablamos con nuestro entrevistador en el corte y entonces siempre se dicen cosas interesantísimas. Y debe haber sido complicado para ustedes hacer esta depuración para dejar el dato duro y quitar la parte de la emoción y la parte del enojo y de la parte de la furia que deja en muchos actores políticos el haber participado y ya no estar. Mira, es muy interesante lo que acabas de decir, pero nuestra experiencia en ese sentido sí fue un libro muy difícil, fue muy difícil escribirlo, definitivamente. Sin embargo, la mayor parte de nuestros entrevistados fueron muy generosos. Yo no sé realmente de qué trató. Nosotros hemos hecho ya muchas entrevistas en nuestra carrera, hemos hecho cientos de entrevistas con muchísima gente y de alguna forma generamos una empatía interesante con todos y cada uno de nuestros entrevistados, como que ninguno de ellos nos veía como si fuéramos unos periodistas que los íbamos a poner, que los íbamos a desnudar, que los íbamos a atacar. Fue interesante. Sí hubo momentos tensos en algunas entrevistas, definitivamente. Esto quedó muy claro en el libro que tenemos con el doctor Payán, que tenemos otro libro que publicado por el Colegio de México, que se llama Las 5 vidas de García Luna. Lo que sí fue, recuperamos toda la entrevista con García Luna, o muchas de las partes, no toda, pero sí muchas de las partes de la conversación que tuvimos con él, porque tuvimos varias conversaciones en varios días. Entonces, sí pudimos recuperar más espacios con él. Tratamos de ser justos con todos los entrevistados. No quisimos jugar tampoco con la información, quisimos ser éticos. Sí, quiero comentarte una cosa que creo que es muy importante, porque en el caso del libro, cuando el libro salió, algunos periodistas o algunas personas, no sé si por ignorancia o pues no sé, por que no tenían muchas ganas de ser justos tampoco ni honestos. Por ejemplo, hablaban de que hubo dinero de por medio. Aquí no hubo nada de por medio. Aquí todas las entrevistas se hicieron de la manera más ética, sin querer legitimar a nadie, quererlo justificar. El hecho de que escribiéramos la entrevista del libro de Genaro García Luna, el hecho de que fuera invitado al centro que dirige Tony Payán, no tiene absolutamente nada con ninguna relación con ninguno de estos personajes. Creo que si se dice eso, que quede en entendido, tenemos todas las evidencias para decir que todo esto fue un trabajo meramente académico y fue un trabajo muy honesto y muy ético. Fueron momentos muy importantes en nuestra vida. Personalmente, nosotros tuvimos mucho conflicto tratando de incorporar nuestras propias ideas en este libro, y nada de lo que se pueda decir de por qué se entrevistó a García Luna. Una vez inclusive dijeron que Tony Payán trabajaba con él. Jamás, esto es imposible. Entonces, pero déjenme decirles una cosa. Es fácil decirlo si no se lee el libro. Sí. Si tú lees el libro y si uno hace un ejercicio de lector y encuentras los nombres de Samuel González Ruiz, si encuentras los nombres de Guillermo Valdés, si encuentras el nombre de Carlos Pascal, de Eduardo Medina Mora, de Carlos Marín, además, el periodista, codirector de Milenio, de Alejandro Hopp, que es uno de los más acreditados especialistas en el tema de seguridad, y donde nosotros lo conocemos y sabemos perfectamente de qué calidad de análisis hace en términos de seguridad. Perdón, pero quien dijo eso no leyó la obra. Y lo que sí quisiera preguntarles es, ustedes tienen una serie de interpretaciones que me parecen fundamentales en este tejer con sus entrevistas. Una de los planteamientos que me parecen más impresionantes es: la guerra contra las drogas se diseñó en México
por y para los intereses de Estados Unidos. Tenemos una visión, a veces en México tenemos una visión tan corta que creemos que el asunto de México solo le interesa a México y que los narcos de México solo son narcos mexicanos y a lo mejor son colombianos o a lo mejor son panameños, pero la verdad es que ustedes aportan una gran cantidad de elementos para decir, hey, detente, porque este es un tema que tiene que ver con Estados Unidos. Involucra a Estados Unidos, personajes de Estados Unidos y crimen organizado, intelectuales, etcétera, pero no es un asunto que corresponda al consumo de drogas en México o a la producción de drogas en México solamente. Allí Estados Unidos, por y para Estados Unidos. ¿Quieres decir algo, Tony, o voy yo? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Definitivamente es muy importante y este libro tiene varias secciones y tenemos que ver esto sin enfocarnos, por ejemplo, en el malvado Calderón o en el malvado García Luna. Realmente tenemos que ser más objetivos y que quisimos hacer esto para mencionar el papel de distintos actores. Lo que hicimos al principio fue contextualizar cuál era el contexto y qué decían todos del contexto. Esta idea de la legitimación o no de Felipe Calderón, por qué declara una guerra contra las drogas, qué estaba pasando en ese momento. Luego las historias personales, las filias, las fobias, las relaciones entre las personas que estaban haciendo esto, que estaban implementando y diseñando la estrategia. Por otro lado, el papel de los militares y después exactamente el papel de los Estados Unidos. En las series de Netflix siempre se da esta visión y muchas personas que no son del hemisferio o que están alejados de los problemas que suceden en México relacionados con el crimen organizado o que no están relacionados con Colombia, piensan que los colombianos o los mexicanos son los hombres malos, estos grandes carteles que tienen mucha posibilidad y que vienen las personas de la DEA a salvar y a hacer justicia y encarcelar a los malos. Esto es una cuestión muchísimo más compleja y la vinculación que tuvo Estados Unidos, el papel que tuvo también quedó desnudado, porque lo que nosotros estamos hablando, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos o cuando presentamos el capítulo de Estados Unidos, no es nuestra palabra, es la palabra de los analistas, de los mismos funcionarios públicos que tuvieron relación con las agencias estadounidenses. De hecho, hay que recordar que Genaro García Luna tuvo una relación muy cercana con agentes de la DEA, con agentes... Claro. Fue un empleado fantástico porque él operó la estrategia Kingpin, que es esta estrategia de cortar la cabeza a los carteles. Él estuvo muy cerca de ellos y de hecho cuando él abre su consultoría en Miami, y él también, algunos de sus socios son personas que estuvieron vinculadas y que trabajaron para las agencias estadounidenses. Recuerdo el nombre de José González, que trabajaba para la CIA, o sea, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. En realidad, el papel de los estadounidenses en un problema que tiene que ver con tráfico de drogas o crimen organizado transnacional no solamente compete a los intereses de México ni a las acciones de México. Y eso queda muy claro. Y también hablamos con diplomáticos estadounidenses, que ellos tienen su historia. Y así como nos lo dijeron, sin manipularles una sola palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ser justos también con ellos. Sus palabras, lo que buscan los estadounidenses, como ven el problema los estadounidenses, está ahí, que el lector saque sus conclusiones de este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces sí, ese capítulo es un capítulo muy importante. Sí. Tenemos otro capítulo donde contextualizamos todo esto y lo pasamos para un análisis muy breve sobre la siguiente administración de Enrique Peña Nieto. Después, pues ahora localizamos el problema en esta administración. ¿Cuáles son los retos? No quisimos adentrarnos a la conclusión, pero sí quisimos señalar algunos elementos fundamentales que quedaron en el aire y que deben de ser considerados por esta administración. La cuestión institucional y el Estado de Derecho. Déjenme ir muy rápidamente a un corte. Estás escuchando de Etiqueta Azul y estamos platicando con los autores del libro La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, de la doctora Guadalupe Correa y del doctor Tony Payán. Déjame ir rápidamente a un corte y volvemos. Esto es
de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Estamos de vuelta y Tony Payán, déjame preguntarte una cosa que me parece también muy reveladora del libro. Platica Guadalupe Correa, dice, esta estrategia donde los norteamericanos o la inteligencia norteamericana creyó que si cortabas la cabeza, con eso se irían desarticulando los cárteles, pero resulta que es una cabeza de hidra. Entonces, lo que tuvimos en México fue una terrible época, y mi pregunta hacia ti es, ustedes tienen varias hipótesis, pero hay dos hipótesis que es, la guerra de Calderón contra las drogas y contra el crimen organizado, ¿fue una guerra inventada? ¿O la guerra los cárteles eran lo suficientemente fuertes para imponer una estrategia de combate directo contra el crimen organizado? Ustedes tienen las dos historias en este libro. Sí, mira, yo creo que una de las intenciones muy claras del libro es no hacer juicios morales. Estamos hablando de política pública y yo sigo creyendo que en la política pues hay poco lugar para la moral. Yo no creo que imponer ciertas visiones morales, si García Luna es corrupto, si no es corrupto, ese es un hecho que se puede demostrar en la legalidad, no en la moralidad. O sea, yo siento que esa es la manera de juzgar la política pública y por eso dimos voz a todas estas cosas. Ahora, con respecto a si la guerra, una cosa es decir si la guerra fue improvisada o no. Y yo creo que hay suficiente evidencia de que se fue improvisando sobre la marcha, se fueron dando golpes de timón, se fueron dando debates sobre los números, sobre las vidas que importaban, las que no importaban, las estrategias que funcionaban, las que no funcionaban, si había que agregarle ciertos aspectos a la iniciativa Mérida o no. Pero el tema de si la guerra fue inventada es uno importante y yo lo contestaría de esta manera. Al principio, bueno, en un momento dado en el libro hay un debate sobre cómo se origina el hecho de que un presidente que se vende como el presidente del empleo, porque esa fue su campaña de Calderón, o sea, su tema era económico, de repente da un giro y se vuelve en el presidente de la guerra contra el crimen organizado. Y yo pienso que en cierta manera lo que hicimos nosotros es, sin hacer juicios morales, preguntamos de dónde salió esta idea. ¿Por qué el presidente del empleo se convierte repentinamente en el presidente de la guerra contra la delincuencia organizada? Y en el libro lo que hacemos es dejar los testimonios de las distintas versiones que existen, porque yo creo que hay varias preguntas y depende de quién le preguntes es la respuesta. Una de las versiones, por ejemplo, es que el presidente, el expresidente Felipe Calderón, llega y poco a poco se le empieza a alimentar la inteligencia que viene de distintas agencias en México, empieza a armar su equipo de transición y empieza a ver ciertos eventos que empiezan a preocuparle. O sea, que esto es una preocupación que le nace a él, que empieza a ver lo que está pasando en Michoacán, lo que está pasando en Laredo, lo que está pasando... Que su tierra, además, Michoacán, donde gobernaba el perredista Cárdenas Batel. Y lo que está pasando en Veracruz, y lo que está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, que el presidente de repente dice, y él da su propio testimonio, de que de repente se encuentra con que el enfermo no nada más está enfermo, el enfermo ya estaba prácticamente terminal. Y que por eso entra la preocupación. Sin embargo, hay otra versión, que dicen que el presidente, bueno, preocupado un poco con el tema de las elecciones y luego la legitimidad y luego el tema económico y otra serie de cuestiones, pero que fue a la ciudad de Washington, D.C. y que ahí los estadounidenses ven una oportunidad importante, esto es en noviembre del 2006, antes de tomar posesión, y ven una oportunidad importante de insertar los intereses de los Estados Unidos con Felipe Calderón y que le muestran toda una serie de números, datos, análisis, reportes de inteligencia, cables, etcétera, y que él regresa de Washington realmente con una preocupación ya muy importante. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿en dónde quedó la bolita? ¿Cuál es la verdad? Mejor en el libro lo que hacemos es le ofrecemos al lector, existe esta versión de que así es como se origina esta guerra,
sale de Washington, que es una hipótesis muy posible, y aquí está la otra que dicen que el presidente Calderón fue cobrando conciencia durante la transición de que había un problema. El gobernador de Michoacán, Cárdenas Batel, le pide ayuda para la operación en contra del crimen organizado en Michoacán. Tienen un éxito inmediato, relativo, en Michoacán, y el presidente Calderón de repente dice, bueno, esta operación es replicable, y que empieza a replicarla en Nuevo Laredo, empieza a replicar en otras partes, y obviamente se ve rápidamente en un remolino de operaciones. La otra cosa es, se impuso, bueno, ahí es donde la segunda hipótesis, que el propio presidente empieza a cobrar conciencia de esto, y ahí apelo a lo que pueda pensar la doctora Correa Cabrera, porque ha escrito sobre los Zetas. La realidad es que Fox, en cierta manera similar al presidente López Obrador, rehúsa reconocer que ya había un problema de delincuencia organizada muy serio en México. Para el 2003 ya había una amenaza bastante seria, incluso ya paramilitarizada, y aquí es donde la doctora Correa Cabrera ha escrito mucho sobre este tema. O sea, ya estaban los Zetas y ya reclutaban del ejército, ya tenían armas de alto calibre. Empezaron a aparecer las armas de alto calibre en el 2004, cuando se termina la ley de prohibición de armas de alto calibre en Estados Unidos. Se empiezan a fluir, se empieza a ver ciertos teatros de crimen organizado en México, y eso es antes del 2006. Estamos hablando del 3, del 4 y del 5. Entonces el presidente Calderón comienza a cobrar conciencia. Y yo creo que la evidencia puede ser en la dirección de una hipótesis, en dirección de la otra, o para mí, quizás, y lo más probable es una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos también tienen una manera muy, muy astuta de insertarse, de tomar una decisión de política pública. Mira, yo ciertamente me acuerdo, a lo mejor te acuerdas, Patricia, un poco. Estados Unidos peleó la guerra del comunismo, pero no en las calles de Estados Unidos. La peleó en Vietnam, la peleó en Centroamérica, la peleó en otros países. Las externalidades negativas, las muertes de esas guerras se pelean en otros países. La guerra contra el terrorismo se peleó en Afganistán, en Irak, y la guerra contra las drogas se pelea en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Entonces, Estados Unidos tiene una manera muy, muy astuta de desplazarlo, y yo creo que aquí pudo haber habido una oportunidad importante de Washington. Le pusieron un marco que se llama Iniciativa Mérida y lo hicieron así. Y tú, Guadalupe Correa, es un tema durísimo, porque el tema de los Zetas, además, tiene que ver con una estructura que sale del ejército, de un grupo de élite impresionantemente formado y capacitado, y que es cooptado por el crimen organizado, y que no nos damos cuenta hasta que efectivamente los Zetas se han posesionado de varios territorios en el país, y es literalmente como si nos hubieran tomado por asalto. Aquí en San Luis Potosí, la situación se muy difícil, muy complicada. Sí, y yo creo que nos tomaron por asalto porque no estuvimos viendo y no estuvimos leyendo muchos de los signos que se nos estuvo dando. Realmente no podemos decir que la historia oficial es muy truculenta en ese sentido, porque no solamente hay una cuestión estructural mucho más importante, el tema de los salarios, el tema de Chiapas, tema también del entrenamiento estadounidense, el tema de la falta de oportunidades, el tema de la colaboración antinarcótica en la frontera, el tema también de la Policía Judicial Federal, porque esa policía había mucha corrupción. O sea, estos problemas son estructurales y sistémicos, algunos estructurales, otros sistémicos. Nos pasó esto porque no quisimos leer mucho de lo que estaba sucediendo. Y lo que pasó con los Zetas en Tamaulipas se extendió a muchas partes de la República Mexicana, y hoy por hoy este modelo de extracción de rentas, ya no tenemos Zetas, pero tenemos Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos que extraen rentas y controlan territorios con el acceso a armamento de alto calibre. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, Guadalupe Correa, Tony Payán, de verdad les aprecio mucho que hayan participado en este programa de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le recomiendo muchísimo al público. Hay que leer este libro porque además los autores dicen algo muy interesante, donde dice, la guerra contra las drogas no se explica con un solo motivo. Son muchos motivos y son muchas luchas las que se libraron. De verdad les apreciamos mucho desde este lugar.
tienen los micrófonos abiertos. Esperemos en otro momento volver a platicar con ustedes. Creo que tienen mucho más que decir. Por lo pronto le dejamos a nuestro público la enorme sugerencia de leer La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, de la doctora Guadalupe Correa, del doctor Tony Payán, y muchísimas gracias. Gracias, Muchas Patricia. gracias, Patricia. Placer. Hasta Un luego, placer, gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias. Gracias, Océano, por habernos permitido esta entrevista y este enlace. Con esto nos vamos. Esto fue De Etiqueta Azul.